Padre Santo que estás en los cielos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, a ti nos dirigimos en esta hora, Señor, para darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Dios nuestro, Señor nuestro, Creador de los cielos y de la tierra y del universo. Gracias te damos a ti, Señor, por este momento, por prestarnos el día, por prestarnos el aire, por prestarnos el sol, por la noche. Gracias por el vestido, gracias por el techo, gracias por el alimento. Gracias por la familia, gracias por nuestros trabajos, gracias porque nos das el pan de cada día. Te honramos y te alabamos conforme el Hijo de Dios nos enseñó, conforme a su palabra, conforme a lo que está escrito, Señor. Honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos al que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias, Dios nuestro, por todo lo que hace por nosotros, porque nos prestas la salud, porque nos prestas el aire para respirar, porque nos prestas a un Padre, a la familia con quien podemos compartir. Gracias te damos por tu pueblo de Israel, donde quiera que estén allí, Dios mío, los que están en Jerusalén, en Israel, y los que están en las diferentes naciones del mundo, Señor. Tu palabra dice que si los bendecimos, tú nos bendices, y que si llegamos a maldecirlos, tú nos maldecirás, Señor. Hoy los honramos, los bendecimos, y te damos honra y gloria por el Hijo de Dios, por el Cordero de Dios. Gracias por su palabra, porque su palabra es verdad. Gracias porque el Hijo de Dios nos trajo el mensaje correcto al mundo. Y hoy te pido, Señor, que en esta tarde nos acompañes y nos guíes a través del Ruach HaKodesh, a quien conocimos como el Espíritu Santo, y es el Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda verdad conforme a tu palabra y tu propósito, Señor, para que el pueblo de Dios entienda, para que el pueblo de Dios abra los ojos, para que abran el entendimiento y sus mentes se abran, Señor. Y hoy vamos a intervenir, Señor, a través de esta comunicación que hacemos al mundo, a las naciones desde este lugar, Señor. Para que seas tú, Señor, reprendiendo todo espíritu inmundo proveniente de la maldad que entenebrece el pensamiento y el entendimiento. Para que el velo se caiga, Señor, de la religiosidad, de la idolatría. Padre, para que la gente y el pueblo tuyo aprenda a obedecerte, Señor, a ti, al único y verdadero, al consumador y autor de nuestra salvación. Aquel que fue enviado como el Mashiach, como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, como el Cristo, como lo conocimos, como nos lo enseñaron a conocer. Hoy entrego esta tarde en tus manos, y en otros lugares del mundo ya está de noche. Gracias, Señor, y te pedimos la presencia del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para que guíe toda la enseñanza a través de lo que es la palabra del Dios vivo. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, muy buenas noches, qué gusto saludarles. Nos encontramos desde la ciudad de Monahans. En este momento aquí son las 7:41 de la tarde. Digo tarde porque aquí todavía está el sol y se va a esconder hasta las 9 de la noche por el cambio de horario y el meridiano, pero en muchas naciones, también aquí en Estados Unidos, están 2 horas adelantados. Hay partes en México donde están 1 hora adelantados. Hay partes en el sur del continente donde ya está muy noche. Pero hay muchas personas que se conectan, gracias a Dios, a través de las redes sociales, cuando este ministerio está en live, para que estudiemos juntos lo que es la Biblia, estudiemos juntos palabras de Dios y aprendamos juntos lo que Dios quiere y lo que Dios ha preparado para su pueblo. Permítame un segundo, mi amado hermano, hago algo aquí en esta cámara, porque la noto muy oscura y necesito un poquito de claridad. Deme un segundo a ver si lo logro. Bueno, no se me está moviendo. Pero bien, en fin. Vamos a seguir. Y quiero pedirle esta noche, mi hermano, que se disponga y le pida al Señor una sola cosa esta noche. Dígale al Señor, allá donde usted está, detrás de la pantalla. Dígale, Señor, ábreme el entendimiento. Ábreme el entendimiento. ¿Qué es lo que sucede, mi amado hermano? Hay muchas personas que conocen Biblia. Hay muchas personas que hablan Biblia, pero no tienen el entendimiento abierto, lo tienen entenebrecido a la verdad del Hijo de Dios. Y tengo que decirlo, lamentablemente, porque encontramos en este tiempo muchas personas que no tienen el conocimiento de la verdad.
Y hay muchas personas que hablan de Cristo demasiado, pero es increíble, no portan Biblia. Es increíble, no portan Biblia. Acabamos de salir de un evento donde nos invitaron en Nuevo México, donde estuvimos predicando, mi esposa estuvo alabando al Señor, estuvo cantando, y fue de verdad un evento de bendición. Pero me pareció increíble que pasara un pastor con su esposa, cantaron muy bonito, hablaron muy bonito, escúcheme, hablaron muy bonito. Cristo para arriba, Cristo para abajo, pero en ningún momento sacaron la Biblia. Y es algo que usted tiene que cuidarse en estos tiempos, mi amado hermano, de todas las personas, no solamente en estos tiempos, le voy a decir, todos los que son, llamémoslos contemporáneos a mí, yo tengo 54 años, o todas las personas que viven o han existido desde 1967 para acá, que tienen 50, 60 años, tienen que acostumbrarse, y lo mismo los cristianos nuevos, los hermanos nuevos, tienen que acostumbrarse a corroborar a través de la Biblia que lo que le estén hablando sea correcto. Es de verdad de no aceptar en estos tiempos donde está el conocimiento que usted no lo tenga. Yo acepto que para los años 70, 60, cuando la gente no sabía leer ni escribir, no había conocimiento. Eso es aceptable, porque la gente no sabía leer ni escribir. Pero después de que se abre el sello del conocimiento, que habla el profeta Daniel en el capítulo 12, que fue algo que dijo el arcángel Gabriel, no lo dijo Daniel, sino el arcángel Gabriel, que en los últimos tiempos se abriría el conocimiento. Esos sellos que impidieron en el pasado que la gente supiera la verdad y creía todo lo que desde los altares se le estaba diciendo. Y a todo lo que decían en nombre de Cristo, decían amén, sin comprobar en la Biblia si era cierto o no era cierto. Y hemos encontrado casos muy delicados como el que le estoy contando, de que alguien vaya y nos predique, porque participé del evento. Me invitaron a mi esposa, y la última persona habló muy bonito de Cristo, sí, muy bonito, pero nunca sacó su Biblia para mostrarnos qué decía Cristo en la Biblia, al menos en la Biblia, no la saca. Cuando terminó el evento, le dije algo al hermano, estábamos ya cenando, y le dije, hermano, hágame un favor, saque su Biblia que le voy a mostrar algo. Oh, sorpresa, me dice, no, pastor, no la traje, no la tengo en la iglesia. Entonces, ¿cómo una persona se atreve a predicar sin Biblia? Digamos que habló muy bonito porque habló espectacular, sí, muy lindo. Testimonios, ocasiones, todo con Cristo para arriba y mencionando Cristo para arriba y Cristo para abajo. Perfecto. Hasta ahí todo parecía perfecto, pero si comprobamos en la Biblia, y es algo que es obligatorio y es una orden, escuche, esto no es una orden mía, esto no es una orden mía, la orden está estipulada en la misma Biblia que debemos probar los espíritus, si son de Dios o mejor, hay que probar los espíritus si nos están hablando cosas reales de Dios o no. Esto es lo delicado, que muchas veces el pueblo de Dios se acostumbró y al pueblo de Dios lo enseñaron que los que están en el altar son hombres santos y puros enviados por Dios. Y se les olvida, no estoy diciendo que el hermano que no llevó Biblia lo sea, pero se les olvida que la misma Biblia dice que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a los escogidos. Y nunca se han preguntado cómo se disfrazaría. La única forma en que encontramos con mi equipo ministerial y con mi esposa cuando nos sentamos a analizar las Sagradas Escrituras antes de enseñarlas, porque aquí nos sentamos a estudiar, aquí revisamos la Biblia para ver si lo que hemos aprendido o lo que vamos a decir lo corrobora la palabra. Si no, no lo decimos. ¿Por qué? Porque todo lo que se diga en los altares y se haga en los altares tiene que tener sustento bíblico, pero bíblico real. Porque si la gente o usted no sabe que lo que se le está enseñando es correcto, usted va a decirle a todo amén. ¿Y cómo va a saber que lo que le están diciendo sí es correcto? Le pongo el ejemplo. Le voy a poner el ejemplo así sencillo. Cristo prohibió muchas cosas, muchos actos los prohibió.
Pero los hombres, desde el año de 1900 hacia acá, porque ya hemos investigado, están teniendo actos dentro de las congregaciones que tienen un origen africano y no lo saben. Ahí hemos notado, porque estamos investigando, y todo esto a raíz de que compartí un video del evangelista Gigi Ávila y muchas personas me trataron mal. Muchos me dijeron hijo del diablo, muchos me dijeron chismoso, difamador, mentiroso, de todo. Se han zafado de todo. Hasta me han dicho que yo le estoy sacando los trapitos al sol al evangelista. No es así. Y quiero dejarles claro que a mí no me interesa la persona como tal, sino su doctrina. Su doctrina es lo que nos debe interesar. Y lamento mucho que muchos estén lastimados y heridos porque se habló de la doctrina de uno de los padres del evangelio premoderno. O sea, uno de los precursores de los que levantó doctrinas en los años de 1967 cuando se convirtió en predicador y evangelista, hasta el día que él murió. Y muchas de las denominaciones de hoy en día, llámese como se llame, porque hemos investigado, tienen su base fundamental en sus enseñanzas sin mirar si la Biblia lo aprueba o no lo aprueba. Por eso, yo no me atrevo a hablar de ningún hombre, pero sí tengo la obligación, porque es una orden bíblica, de revisar si su doctrina es correcta o no es correcta. Y hoy no voy a revisar la de Gigi Ávila porque ya tenemos un estudio que es escandaloso y demasiado fuerte. Y en estos días ya mi esposa va a poder estar conmigo y lo vamos a presentar con todas las pruebas de lo que hemos investigado con mi equipo ministerial. Porque no solamente me siento yo y mi esposa, sino está mi equipo ministerial donde examinamos todo antes de poderlo pasar. Para demostrar que sea correcto lo que estamos hablando y no vaya a ser sencillamente que se nos ocurrió a nosotros decir algo y la Biblia no lo sustente o que Cristo no lo apruebe, que eso es lo delicado. Porque hoy, como le digo, se están haciendo muchas cosas que Cristo no lo aprueba. Cristo dijo no, pero están que lo repiten y lo repiten y lo hacen en las iglesias y se lo atribuyeron no a Cristo, sino se lo están atribuyendo al Espíritu Santo de Dios. Y yo le confirmo una cosa, mi amado hermano, que el verdadero Espíritu Santo nunca contradice a Cristo y nunca contradice al Eterno. Entonces tenemos que ir a probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Pero como le dije, el tema no va a ser Gigi Ávila hoy. Y por más que estén lastimados y heridos todos los que me están atacando, todos los que siguen atacándome, porque aún le voy a decir algo, se han atrevido a mandarme todos los videos de Gigi Ávila al Messenger y llegan. Y resulta que yo cojo esos videos, miren lo que están provocando. Yo cojo cada video, porque no son largos, de los que me están mandando, y saco la Biblia para ver si la Biblia aprueba lo que él dijo y lo que él hizo. Y eso es lo que están provocando los seguidores de Gigi Ávila conmigo. Que revise y si encuentro alguna falencia o que la Biblia dice no, pero él la hizo, tengo que hacerla pública. Y les anuncio que ya investigamos y tenemos parte de la traducción de las lenguas que él hablaba y ya se encontró el idioma de cual decían sus seguidores que es angelical. Y lo vamos a pasar en una transmisión y voy a estar con tablero en mano para que usted vaya e investigue. Por eso le digo, no me crea a mí nada, por favor. Vaya e investigue primero, porque no voy a permitir que me sigan tratando mal ni le voy a seguir respondiendo a nadie. Usted ya sabe la verdad, mi amado hermano, a través de la palabra de Dios o la Biblia, porque yo se la he mostrado con Biblia en mano. Y si es su responsabilidad investigar, y si usted no investiga, usted es el culpable y usted es el que lo van a juzgar, no a mí. ¿Por qué? Porque ya se le mostró la verdad. Entonces, vamos al libro de 1 Juan 4:1, porque hoy vamos a probar algo y les voy a enseñar cómo se prueban los espíritus. ¿Cómo es que se prueban los espíritus? Sí, se lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios, porque aún la palabra de Dios nos obliga, escuche esto que es algo delicado y fuerte, nos obliga a probar que Cristo sí es el Mesías. ¿Debido a qué? Ustedes o la mayoría no lo saben, que en la época de Cristo y antes de Cristo se completaron entre 33 a 35 personas que dijeron ser Cristo.
Y muchos no lo sabían. Y después de él, de que vino el Mesías, del que conocemos en la Biblia, se han levantado hombres y mujeres diciendo yo soy el Cristo, en diferentes ciudades. Entonces, él mismo lo advirtió, ¿cierto? Él dijo que vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo. Y como vienen muchos diciendo yo soy el Cristo, tenemos que probar también cuál es el Cristo verdadero. Lo primero que hacer es aprender a probar los espíritus. Porque no es posible que usted, mi amado hermano, no se lo digo a todos, sino a los seguidores de un líder religioso, se levanten contra mí a discutir o a pelear y aún a tratarme mal, a tratarme de hijo del diablo, cuando yo lo único que estoy haciendo es probando la doctrina, no a la persona. Y si a la misma palabra de Dios dice algo en contra de una doctrina, no soy yo el que estoy hablando de la persona. Es la palabra de Dios que está mostrando la falla en la persona y tal vez usted no se había dado cuenta porque usted no le escudriña la Biblia. Usted no escudriña las Escrituras. Si usted las escudriñara, créame que el mundo no necesitaría hombres como yo que sencillamente están buscando la verdad, predicando la verdad y enseñando la verdad. No necesitarían hombres como yo. ¿Ya? Necesitarían simplemente leer las Sagradas Escrituras. Y como muchos no la leen, entonces Dios se permite de personas como yo, porque no soy el único, que estudia, analiza las Sagradas Escrituras y se las transmite al mundo entero. Denle un segundito, por favor, que hay un problemita eléctrico acá. Espero que podamos continuar sin ningún problema la transmisión. No se me vaya a ir la energía. ¿Listo, mi amado hermano? Entonces vamos a probar y aprender a probar los espíritus, si son realmente de Dios o no son de Dios. Porque no podemos andar por el mundo tranquilamente como si aquí nada sucediera, y como sucedió, que muchos me dijeron, con mi pastor o mi evangelista usted no se mete. Así me dijeron. Así me dijeron. Y pasó algo curioso. Hay un hermano que hizo en su muro, después de que me ofendió, lo hizo público su ofensa y su amonestación según él, porque toqué a un siervo de Dios, y no toqué al siervo de Dios sino la doctrina. Publicó algo, un video donde hay un hombre que es drogadicto, habitante de las calles y preciso de mi país, de mi nación, que lo conocemos y sabemos quién es él, que se proclama católico y apostólico y romano, y le dicen el teólogo de la calle. Y este hombre despotricó o habló muy mal de todos los pastores del mundo entero, y se baja unas enseñanzas tremendas, las cuales le digo, tiene razón, pero está hablando de los pastores del mundo. Pero este hombre se jactó de, miren, esto sí es palabra de Dios, lo publicó, ¿cierto? Entonces yo entré y le comenté, le dije, ¿usted sabe quién es él? Me dijo, sí. Y le dije, ¿no le parece paradójico que usted me amoneste a mí públicamente y me trate mal porque me trató muy feo? Que me diga chismoso, mentiroso, hablador, de todo lo que me dijeron, por revisar la doctrina de un hombre que marcó la historia de la iglesia cristiana desde 1967, de la cual yo fui testigo, porque yo estuve en sus cruzadas, y que venga realmente a decir que lo que yo hice era incorrecto porque le toqué su. Entonces yo le mostré eso, que yo dije lo mismo, pero no de los pastores, o no lo mismo, porque yo no lo traté de ladrón ni ampón ni nada de eso, sino hablé fue la doctrina, que era errónea, fue errónea. Y le dije, no es casi parecido a lo que yo hice, que examiné la doctrina y usted a un impío, drogadicto, que no permite la ayuda, usted lo está ensalzando y a mí me trató mal. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Me dijo, es que usted con el evangelista no se mete. Usted no se mete con ese hombre de Dios, con ese siervo de Dios. Entonces encontramos algo muy tremendo, como en este tiempo la iglesia da opiniones personales sobre la palabra. La iglesia le gusta señalar a otros, pero no pueden tocar a sus pastores de sus congregaciones o sus iglesias. Y resulta que algunos me dijeron
Dios no lo llamó a juzgar, eso le pertenece a Dios. El juicio le pertenece a Dios y es el juicio de condenación que muchos no se dan cuenta y no lo reconocen. Pero hay un juicio de determinación, si es verdad o no es verdad, o si es correcto o es incorrecto. Entonces, sin más, vamos a la palabra. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4, verso 1, por favor, saque su Biblia. Perdóname un segundo, no sé qué está sucediendo. Hay unos problemas acá y parece que no quisiera realmente que se pasara la transmisión. Pero bueno, esperamos que el Señor nos ayude, no vamos a tener problemas y podamos transmitir. 1 de Juan 4.1 y vamos a probar los espíritus, pero hoy vamos a probar un espíritu no humano. Vamos a probar si Cristo realmente era el Mesías y por qué nuestra mirada no puede estar en otro. Porque no podemos tampoco creer que porque venga alguien y me hable de Cristo, está creyendo todo lo que me digan de Cristo, si no está escrito en su palabra. ¿Ok? Entonces vamos a probar hoy y a la vez van a poder aprender a probar los espíritus. ¿Con qué finalidad? Porque usted tiene que coger a su pastor, a su líder de su denominación o su iglesia y todo lo que él enseñe, usted tiene que revisarlo bajo la luz de la Biblia. Si dice algo contrario a lo que Cristo dijo, la misma Biblia le va a enseñar quién es esta persona. Escuche esto. 1 Juan 4.1 dice algo tremendo. Dice, amados, y está hablando el apóstol Juan. No, se va completamente, algo está sucediendo. Deme un segundito, por favor, algo está sucediendo con esta cámara. Parece que no quisiera transmisión. Regálame un segundito, por favor. No se me vaya a ir, por favor. Un segundito, por favor. No sé qué está sucediendo. Bueno, bendito sea el Señor. Hasta me sacó del sistema. Me sacó de todo. Vea esto, santo Dios. Padre, te damos la gloria en este momento, Señor. Te pido que intervenga, Señor, y no permitas que el enemigo dañe esta transmisión, Señor. Bueno, sigamos. Tengo problemas técnicos acá y el Señor tiene que manifestarse. Dice, amados, y está hablando el apóstol Juan, 1 Juan 4.1, dice, no creáis a todo espíritu. No creáis. Y cuando dice no creáis, es que no crean nada de lo que se les hable. Nunca vuelva a creer nada de lo que se hable en nombre de Dios y en nombre de Cristo. Menos en el Espíritu Santo, sin comprobar en la palabra si es correcto o no es correcto. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. Escuche esto lo que dice. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, para que usted vaya comprendiendo, mi amado hermano, que es una orden el probar los espíritus. No es que el pastor que esté probando una doctrina sea un chismoso, sea un difamador, se esté queriendo quitarle el prestigio a un hombre que lo tiene en eminencia. No, porque normalmente a nosotros no nos interesa, y se lo digo con todo respeto, la vida personal de la persona. ¿Sí? Yo no estoy hablando si grita la esposa, si no la grita, si es buen padre, si es buen hijo, si es buen esposo o no es buen esposo, si es buen pastor o no es buen pastor. Es su doctrina, lo que enseñó. Se muestra, se revisa con la Biblia. Si él hace algo contrario, escuche esto, a Cristo, se constituye en la prueba falso profeta. ¿Por qué? Porque Cristo dijo no. Y si Cristo dijo no, vamos a ver por qué es así. Entonces, quiero mostrarle también algo en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso y dice, el ángel, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Porque cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando usted la estudia, usted no soporta la mentira. Usted no soporta la mentira. Y cuando usted conoce las Sagradas Escrituras, usted encuentra y reconoce la mentira rapidito y a leguas. ¿Por qué? Porque si usted es un seguidor de Cristo,
Si usted verdaderamente ama a Cristo y es discípulo de Cristo, usted tiene que estudiar a Cristo. A usted tiene que importarle Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? ¿De dónde predicó Cristo? ¿De dónde sacó sus enseñanzas? ¿Cuáles eran las sagradas escrituras que él abrió y enseñó a sus discípulos? ¿Cuál fue su herencia, su legado? Usted tiene que investigar qué hizo, cómo vivía, cómo actuaba, qué hablaba, con quién compartía. Usted debe conocer todo lo del autor y consumador de su fe. Con eso usted se da cuenta fácilmente si ese Cristo, y ahí es donde se diferencia de los demás Cristos, porque hay muchos, y antes de Cristo salieron muchos y después de Cristo peor. Usted se da cuenta que el verdadero Cristo, ¿sí?, obedeció al Padre Celestial, obedece al Dios de Israel, no hace nada en contra de lo que el Padre Celestial dijo. Entonces, es claro en que la Biblia ordena probar los espíritus si son de Él o no son de Él, si hablan de Él o no hablan de Él, y sobre todo dice que han probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaron mentirosos. Entonces, la única forma de probar si alguien de verdad es un chismoso, o si alguien quiere difamar a un ministro del Evangelio, o si alguien viene a hablar mal de un ministro del Evangelio, es con la misma Biblia, no con sus opiniones personales. Y así le duele en el alma, como dijo la hermana Naomi allá en Nuevo México, en Yal, duele cuando uno lleva muchos años en una teología, en una doctrina, en una iglesia, y alguien llega con Biblia en mano y demuestra que estoy en un error. Eso duele, hermano. Yo entiendo que duele. Pero así como duele, dice que la palabra saca esa raíz de iniquidad. Y duele porque es arrancada. Duele al ser arrancada. Y la persona entra en un proceso de dolor y tristeza, en un duelo. Sí, hay dolor, hay tristeza, hay confusión, porque por años nos enseñaron algo y nunca nos habíamos atrevido a sacar la Biblia para comprobar si es verdad o no es verdad. ¿Ve? Por eso estamos en el periodo del conocimiento. Estamos en el último periodo de la iglesia. Estamos en el último periodo antes de que el Señor venga a instaurar su reino, donde el mismo conocimiento que hemos encontrado ahora no lo teníamos antes, porque para adquirir conocimiento antes, ¿ves lo que sucedía? Para que las personas, antes que apareciera el celular, y antes que aparecieran las redes sociales, y antes que apareciera el Google, si alguien quería aprender de la Biblia, tenía que inscribirse en un seminario bíblico de su denominación o recomendado por su iglesia. No había conocimiento. Entonces, la persona aprendía, escuche esto, aprendía lo que en su seminario donde se inscribió le enseñaban. No aprendía nada más. Resulta que no habían cámaras y nadie transmitía. Existían iglesias donde cada pastor enseñaba en su iglesia y nadie de afuera se enteraba de la enseñanza. Pero como ahora hay celulares y todo el mundo está transmitiendo, se ha encontrado que en muchas congregaciones se hacen actos prohibidos por Cristo. Se hacen cosas que Cristo dijo, nunca os conocí. Cosas donde Cristo dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay muchas personas que se levantaron denominaciones desde los años 1900 y en 1967 al 70 o a los 90 fue peor. Y fue donde no había conocimiento, porque mucha gente no sabía leer ni escribir. No habían escuelas de formación para escribir, hasta que se dio la oportunidad después de los años 70 y empezaron los colegios que hicieron los primeros sacerdotes católicos, que eran parroquiales, hablo por Colombia. En otros eran interamericanos, dirigidos por sacerdotes católicos o dirigidos por los obispos que se protestaron al catolicismo y enseñaron sobre Biblias católicas. Y de ahí se levantaron muchos evangelistas. Entonces, como no se sabía leer, nadie leía la Biblia, que empezaron a regalar desde 1970 para acá, que fue la Reina Valera. Y yo tengo la Reina Valera y hablo de la Reina Valera. Y las enseñanzas las he sacado de la Reina Valera. No me voy a otros libros. Ni siquiera, y mi equipo ministerial sabe, y aún mi esposa sabe, que yo
no me pongo a escuchar a otros pastores. No los escucho. Me sumo en la palabra de Dios pidiéndole al Ruach HaKodesh que el Espíritu Santo me dirija a toda la verdad. Y allí encuentro la verdad y transmito la verdad con pruebas. Por eso no me pueden refutar con Biblia en mano. Y los que desconocen lo que escribe la Biblia, lo único que hacen es ofender y tratar mal. Me tratan hasta hijo del diablo. Y gracias a Dios hay personas que han ido a investigar y se han atrevido, unas muy pocas, se han atrevido a pedirme disculpas y perdón por las ofensas que me hicieron. Y como les digo, a mí no me interesa los likes, no me interesa la cantidad de gente. Tengo el Facebook abarrotado de amistades y un listado de mucha gente que ha pedido la amistad y otro tanto que sigue en la página. Y por el YouTube también. Por la página de mi esposa ni se diga. El mundo entero nos escucha. Entonces no andamos detrás de fama porque no somos un ministerio que nació ayer. Tengo 54 años de vida y como les he dicho, vengo estudiando la Sagrada Escritura desde los 4 años. Sé de lo que hablo, por eso hablo con autoridad, porque tengo el conocimiento. Si no lo tuviera, me sentaría aquí o me pararía en la iglesia a hablar de Cristo para arriba y para abajo y de la Biblia para acá sin sacar la Biblia. Y eso es lo que usted tiene que evitar. A eso tiene usted que huirle. Porque si usted no lee la Biblia y no le piden que la saque y simplemente se acostumbra a la pantallita de televisión de la iglesia, usted no sabe si el contexto de lo que le están leyendo o diciendo dice lo contrario. ¿Ven lo que dice, por ejemplo, también Primera de Corintios capítulo 14? Vamos a abrir la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Miren lo que dice, se lo atribuyen al apóstol Pablo. Dice así muy claro: asimismo los profetas, ojo para los ministerios proféticos, dice, hablen 2 o 3. Y ahora que estamos viendo en las iglesias, ¿cuántos profetas vemos en la iglesia? Hablando. Vemos profetas en el altar y vemos profetas abajo y todo el mundo hablando palabras proféticas. Pero miren lo que termina diciendo el apóstol Pablo, dice, verso 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Cuando dice la escritura juzguen, no es juzgar para condenarlos y mandarlos al infierno, porque eso es una labor que le compete solamente al Eterno, a Dios. Si usted se lee el libro de Daniel, capítulo 7 al final, o se lee de ahí al 11, usted va a encontrar que habla de que hay un juez que se sienta. Y dice que cuando él se siente, el cielo, la tierra, el mar y todo huirá de su presencia porque se sienta a juzgar. Él es el juez. Dios es el juez, no nosotros. Pero existe un juicio de determinación para comprobar si es verdad o no es verdad. ¿Listo? Entonces ya les mostré que la Biblia autoriza y ordena el juzgar, el probar los espíritus, si son de Dios o lo que nos hablen es de Dios o no, y ordena probar si los profetas son de Dios o no son de Dios, si los apóstoles son de Dios o no son de Dios. Está ahí escrito. No me lo estoy inventando. Entonces vamos a probar hoy realmente si Cristo es de Dios o no es de Dios. Si es el verdadero Cristo o no es el verdadero Cristo. ¿Con qué finalidad? Para que usted aprenda cómo se prueban los espíritus y usted no se deje engañar más en estos tiempos del conocimiento. En este tiempo del conocimiento es imposible, es inaceptable que la iglesia ahora diga que es que tiene la Biblia tecnológica. Yo le respeto su criterio, pero no se lo comparto. Porque en el momento que la pila se le acabe o el celular se apague, ¿qué va a hacer usted, mi hermano? Hay 2 cosas que dice el Señor, lo dice en Jeremías 31, y es que en los últimos tiempos Él mismo escribirá en nuestros corazones su ley, que es su palabra. ¿Sí? Y si usted no tiene la palabra aquí, usted queda en ceros, queda en blanco y no puede hablar de las cosas del Señor. Lo mismo pasa con los pastores. Lo mismo pasa con el ejemplo de lo que pasó en el evento que estuvimos en Yal. Y le digo al pastor al final, el último que intervino, le dije, hermano, traiga su Biblia que le voy a enseñar algo. Es que no la traje, no la tengo. ¿Y cómo así que no la tiene? No, es que yo la dejo en la iglesia. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos hablando? Y la iglesia tiene que acostumbrarse a sacar la Biblia y aprender de la Biblia, no de los hombres de altar. Y vuelvo y lo repito porque se hacen tantas cosas hoy en día
que la iglesia desconoce. Y si aparece un hombre que el Señor lo tome y vea un error y lo enseñe, se le van a tratarlo mal de hijo del diablo, de falso profeta, de chismoso, de mentiroso, de difamador, de lo que sea. Y lo más tremendo es que el hombre que está mostrando el error les muestra en la Biblia todos los errores y ni siquiera se atreven a mirar la Biblia y siguen despotricando. Como un joven que duró un día completo tratándome mal. Y yo le respondí con versos bíblicos, le mostré toda la falla y me salía por un lado, me salía por el otro y le seguí mostrando lo que la palabra decía. Tengan en cuenta una cosa, mi amado hermano. Ningún ser humano estamos llamados a opinar sobre la palabra de Dios. Ninguno podemos opinar sobre lo que Cristo dijo. Y si Cristo dijo no, es no. Así a usted le hayan enseñado y le duela, que la Biblia le muestre que no. Y si usted la está haciendo, mi hermano, le queda una opción y es pasar el duelo del dolor y comenzar a obedecer a Cristo, no a mí. A mí no me interesa que usted me obedezca. Por eso les digo, no me crean nada, ni le crean a mi esposa cuando esté al lado mío, ni cuando esté la hermana Julie, no nos crean nada. Vaya e investigue después de la transmisión, vaya e investigue. Y si usted de los que viene a congregarse con nosotros en Monahans, aquí les pedimos Biblia. Obligatorio y la libreta y vamos investigando. Y les pido que tengan su celular al lado para que vamos investigando los correctos significados en hebreo. Abrimos lo que es el diccionario Strong para ver el correcto significado y vamos a ver el griego, el hebreo, el latín y todo. Para poder llegar al correcto conocimiento de la palabra de Dios y no lo que yo piense y yo crea. Porque a mí no me interesa que usted me siga a mí. Siga a Cristo. Él es el autor y consumador de su fe, no yo. No siga más a un líder religioso por más prestigio que tenga, porque él no lo va a salvar. Y vamos a la palabra. La palabra de Dios empieza, y vamos a empezar en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16. Vamos a empezar por ahí, mi amado hermano, porque es algo muy bonito y es un versículo que ya muchas denominaciones, o escuche esto, no muchas, algunas denominaciones modernas no lo quieren y lo quitan de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque le dieron interpretación incorrecta por no estudiar la Biblia, por no estudiar sus orígenes, por no estudiar el origen de las denominaciones. Y han suprimido esta gran verdad que el apóstol Juan escribió. Miren lo que dice y está escrito. Es de conocimiento de la mayoría. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que lo han cambiado. Le quitaron este versículo porque muchas denominaciones, por no estudiar correctamente, siguen ciegamente a otros que les enseñaron inocentemente. Y cada vez que yo estudio algo, por eso le digo, cada vez que un hermano me manda un video, me dicen, pastor, ¿qué opina de esto? Vamos a la Biblia, lo observamos, vamos a la Biblia. Y le respondo, es falso, es mentiroso, porque la Biblia muestra esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque yo sí he dedicado tiempo a estudiar. Tengo toda mi vida estudiando. Mi esposa me ve estudiando. Mi esposa me ve investigando. A mí nadie me ve que yo me invento las cosas de la noche a la nada, ni estoy mirando un video de un pastor para venir a retransmitirlo, que eso es lo que hacen muchos de los pastores de las denominaciones hoy en día. No se preparan, no se estudian y se basan en un verso mal interpretado donde dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces para ellos no hay estudio, no hay preparación. Y como no tienen preparación, no tienen conocimiento. Y como no tienen conocimiento, no se abre entendimiento a la verdad. Y ya no usan ni la Biblia. Hacen el copy-paste de lo que es otro predicador para venir el día de la reunión a hablar de algo, porque necesitan llenar el espacio y para de contar. Y usted tiene que aprender que usted no necesita escucharme a mí, usted necesita escuchar palabras de vida eterna, las palabras del Hijo de Dios. Usted necesita escuchar a Dios, no a un hombre. Pero estamos los hombres para corregir su camino, así como nosotros tuvimos que corregirlo, ya han escuchado mi testimonio. Dice muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, y hay que mirar cuál es el Dios. Con tantos dioses que existen, y hay cristianos y pastores que no saben que en el mundo actual existen muchos dioses a los cuales la gente adora. Y no estoy hablando de estatuas, no estoy hablando de idolatría, estoy hablando de dioses reales espirituales.
Por algo recuerdan que Josué dijo un día, y se paró frente al pueblo Josué y dijo, escogeos a quién van a servir. A los dioses de los amorreos, de los filisteos, de los josueos y eso. Y hoy nos toca decirle a la iglesia, escoja a quién va a servir. Y ya no podemos hablar de preguntarle a la iglesia, ¿a quién va a servir? ¿A Cristo? ¿O a su pastor? ¿O a su evangelista? ¿O a su apóstol? ¿O a su profeta de moda? ¿O del prestigio? Porque probando los espíritus hemos encontrado que sus doctrinas fueron equivocadas y erróneas. ¿Por qué? Porque la Biblia la muestra. Porque Cristo dijo no y ellos están diciendo sí. Porque Cristo dijo no hagan esto y ellos lo hacen. ¿Ve? Entonces Cristo dijo son ciegos y guías de ciegos y juntos los dos ciegos se van a ir al mismo hoyo que es el infierno. Por no investigar. Por tragar entero. Porque la iglesia le acostumbraron que todos los que están en un altar son santos puros y saben, tienen la palabra de Dios. Y no es así. No es así. Está escrito que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a los escogidos. ¿Y cómo se disfrazaría? ¿Cómo cree que usted se disfrazaría a Satanás? ¿No se ha hecho esa pregunta? La única forma que podemos responder de cómo Satanás se disfraza de líder religioso. Porque la religión influencia las masas y a las personas. Se disfraza de líder religioso católico, se disfraza de líder religioso evangélico cristiano, llámese el título que se ponga. Así se ha disfrazado y ha desviado la verdad de Cristo a la verdad de los hombres. Porque hoy se predican más opiniones personales que Cristo. Y si uno saca la palabra y les dice, mire, Cristo dijo esto, no les importa, como lo que me pasó con el reverendo Gigi Ávila. Les dolió en el alma y no fui yo el que lo expuso públicamente. Existen miles, pero muchísimos videos que han sacado otros donde muestran sus fallas y le hablan feo. Yo simplemente hablé de la doctrina y dije, no es correcto porque Cristo ordenó esto. Y mostré los versos bíblicos y mostré donde Cristo hablaba y me trataron hasta de hijo del diablo. Entonces encuentra uno que la gente no tiene conocimiento, no tiene discernimiento. Y hoy prefieren seguir a hombres que no a Cristo. Obedecen al pastor, al líder, al profeta que no a Cristo. Corren tras hombres, más no tras Cristo. Hoy en día no les importa la salvación, sino les importa es el beneficio del instante. Y que ojalá el hombre de Dios le ponga la mano encima, lo toque y le dé palabra profética. Y si el hombre le dice cualquier cosa que no es correcta en nombre de Cristo, amén, gloria a Dios, y se paran y salen gozosos y contentos. Pero cuando llegan a sus casas se encuentran con la triste realidad que su vida no es como lo dicen en los altares. Se encuentran con sus problemas, se encuentran sus tristezas. Y hay que hacerse la pregunta, ¿por qué usted no está recibiendo las añadiduras? ¿Por qué usted no recibe las bendiciones conforme a las Sagradas Escrituras? Y si ve que los que le dicen las mentiras son los más bendecidos. ¿Por qué? Porque usted se dejó engañar, mi hermano. Porque usted no lee la Biblia, porque usted no la escudriña. Usted nació y creció y sigue a hombres, a una denominación. Usted no entra a la Biblia. Y así como este pastor no lleva Biblia, he estado en iglesias donde nos han invitado con mi esposa y los mismos hermanos me dicen, es que yo no cargo la Biblia. ¿Para qué? Si aquí me ponen en la pantalla y no saben si es verdad o no es verdad. Así de simple. Cuando el pueblo se alejó de las Sagradas Escrituras, Satanás entró a reinar con la confusión y la levadura, y Cristo advirtió de esto. Por eso les digo, ya nos dedicamos días para averiguar las lenguas angelicales de Gigi Ávila, porque sí le encontramos un origen, y usted se va a ir de para atrás con toda la información. Aquí me voy a parar con un tablero y voy a empezar a escribir todo lo que me investigué. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Aquí no importa si fulano de tal hasta levanta muertos. Si Cristo dijo no, no es el Espíritu Santo que lo usa, porque el Espíritu Santo no contradice a Cristo. ¿Listo? Entonces, como acá dice que el Padre fue quien envió al Hijo para que creamos en Él, entonces, como aparecieron más de un Cristo, tenemos que mirar si el Cristo de la Biblia es el verdadero o no es el verdadero. Así de simple. ¿Por qué? Porque Él mismo puso a su apóstol a decir, probar los espíritus. Entonces, tenemos que probar. ¿Listo? Vamos a probar si era o no era. Entonces, ahora vamos al 1 Corintios capítulo 3, verso 4, antes de avanzar. 1 Corintios capítulo 3, verso 4.
Mira lo que dice la Escritura. Miren lo que está sucediendo hoy en día por no probar los espíritus. Dice, y le pusieron un título que dice colaborador de Dios. Y en aquel momento, Pablo dice, porque aún sois carnales. Y eso vale para este tiempo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, y esto está pasando hoy en día, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis caído, y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios, el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahora sí nota, hay personas que no nos hablaron correctamente, pero nos llevaron a Cristo. Y no importa, según la Biblia, y según lo que le atribuyeron a que Pablo escribió, que aquí no importa quién nos llevó a Cristo, qué fama tenía, qué prestigio tenía, sino que logramos, gracias a él, llegar a Cristo. Pero de ahí en adelante tenemos que seguir a Cristo, no seguir ciegamente al líder religioso que me llevó a Cristo. Porque algunos se atreven a decir, ojo con esto porque es verdad, algunos se atreven a decir, es que es mi padre espiritual, es que es mi madre espiritual. Mentiras. Fue un colaborador o un instrumento para que usted se acercara de una u otra manera a Cristo. Pero su obligación es seguir a Cristo y obedecer a Cristo, no a los hombres. ¿Ven la diferencia? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Acompáñenme en la Biblia, por favor, y compruebe que estamos hablando lo que está escrito. Dice así: se lo atribuyeron también al apóstol Pablo. Ya he hablado muchas veces que la conformación del canon bíblico han demostrado eruditos, no yo, gente muy importante, no yo, y está registrado en la historia, no lo que yo dije, sino que yo investigué que en la conformación del canon bíblico, dicen los eruditos, le atribuyeron al apóstol Pablo muchas cosas que están escritas, pero no hay certeza ni seguridad que el apóstol Pablo lo haya escrito. Entonces, como no hay certeza y no hay seguridad, simplemente leemos lo que está escrito. Dicen en Efesios 2:20, dice, edificaos, y esto es una gran verdad, dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Cuando se habla de estos, se refiere a los apóstoles que andaron con Jesucristo. Porque viene algo muy grave y la iglesia se va a ir para atrás cuando les mostremos las enseñanzas del apóstol Pablo de dónde salieron. Y lo más delicado es que la misma Reina Valera muestra de dónde fue el origen de sus enseñanzas. Y usted se va a ir de para atrás. Usted se va a ir de para atrás. Y si le pareció grave y delicado el análisis de la doctrina de un prestigioso evangelista con el cual usted conoció a Cristo, se va a ir de para atrás cuando le muestre la misma Reina Valera el origen de lo que son las doctrinas de Pablo, las paulinas, en las cuales está basada la iglesia moderna desde el año 1900. Esto es delicado. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los que estuvieron con Cristo, los que fueron enseñados por Cristo directamente. Miren lo que dice la Escritura. Y los profetas. ¿Cuáles apóstoles? Los originales y los verdaderos. ¿Cuáles profetas? Los que están en el Antiguo Testamento, originales y verdaderos. Porque están sucediendo eventos en el mundo en torno a Israel, las guerras y todo eso, donde usted está desconociendo los eventos proféticos que Dios estableció para el mundo, para el ser humano, por estar siguiendo a los profetas modernos que le hablan de prosperidad, riqueza, salud y todo eso. Y usted no sabe el reloj profético de Dios. Y aún mucha iglesia cristiana se ha atrevido a unirse a grupos como los palestinos y a Irán,
al Hezbollah para maldecir a Israel y se dicen cristianos y pastores cristianos. Porque desconocieron los libros profetas y a los profetas verdaderos. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mire esto, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Está escrito ahí en la traducción, Jesucristo mismo, que es Yeshua HaMashiach. Recuerde que los romanos le pusieron el nombre de Jesucristo. No es hebreo, es una traducción que le pusieron los romanos. ¿Ya? Entonces, si Cristo es la principal piedra del ángulo, y si está escrito que Cristo es la principal piedra del ángulo de su fe, ¿en quién debe creer usted? Es la pregunta. ¿En su líder religioso? ¿En el evangelista famoso que estuvo por el mundo entero? ¿Sí? ¿Usted va a creer en el moderno? ¿Usted va a creer en el que venga y haga milagros, señales y prodigios? ¿O en Cristo? ¿Usted va a creer en mí o en Cristo? Y viene la pregunta. Si Cristo es la principal piedra del ángulo, la que sostiene todo, y usted desobedece a Cristo, su fe se va a derrumbar. Y le voy a mostrar por qué. Porque Cristo dijo que cuando la verdad llegara, va a derrumbar muchos argumentos. Y la fe de muchos va a caer de una manera fuerte. Como cuando hablé del origen del Nuevo Testamento. Y cuando hablé cuáles son las verdaderas Sagradas Escrituras, que para muchos les ha dolido en el alma. Porque fueron mal enseñados. Y nunca se han atrevido a investigar. Nunca se han atrevido a comprobar. Nunca se han ido a la historia. Sino se conformaron porque un día le dijeron, sobre todo en los años 70, esta es la palabra de Dios. No sabían que había sido traducida, a cuántos idiomas, no sabían cuántas Biblias existían ni cuándo la crearon y la formaron. Sino todo lo que les han venido diciendo lo creen desde los altares, por no escudriñar la Biblia, por no leerla. Miren lo que dice. Bueno, ya lo leí. Dice, el verso 21 dice, en quien todo el edificio, y como le dijeron iglesia, entonces en quien toda la iglesia, o usted, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero de acuerdo a las contestaciones y a las ofensas que me han hecho, podemos analizar, entonces, ¿usted de quién es templo? Cuando se atreve a tratar a un hombre que le muestra con la Biblia una falla doctrinal para que usted se corrija y no para que me siga a mí, sino siga a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál fue su fundamento? Pregúntese. ¿Fue Cristo o fue el hombre del momento, el famoso que pasaron por televisión y radio? Con el cual usted conoció a Cristo. Entonces, ¿a quién sigue usted? ¿A su pastor? ¿A su apóstol? ¿A su denominación? No, es Cristo. Yeshua HaMashiach, Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Mashiach, el Mesías. A Él se debe, mi amado hermano, por una sencilla razón. Él es quien salva, Él es quien redime, Él es quien subió a la cruz por usted, Él es quien resucitó, Él padeció y Él fue el enviado del Todopoderoso. No fui yo, no fue su pastor, no fue su denominación, no fue el reverendísimo evangelista. Es Cristo. A Él se debe. Gracias a ellos que conocimos a Cristo. Pero si algún día la misma palabra me muestra que se equivocaron, yo no tengo por qué seguirlos ciegamente. O si no, vemos el ejemplo cuando Cristo fue tentado por Satanás. Ahí está en los evangelios. Dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto y después de su ayuno, de su momento que estuvo en la presencia de Dios, donde también hay una mentira ahí porque intervinieron ángeles y lo atendían y le servían, dice que Satanás se le apareció. ¿Qué hizo Satanás? Le recitó las Sagradas Escrituras, no le recitó la Biblia. Le habló de los salmos y le habló de otras cosas al mismo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Le obedeció? ¿Y él le sacó la Biblia y le obedeció? No, porque habló la palabra incorrectamente.
Y si aún Satanás viniera a hablarme de Cristo, viene la pregunta, ¿yo puedo escuchar? Sí, lo voy a escuchar. ¿Debo seguirlo? No. No. En el libro de Judas, verso 4, se lo voy a leer, mi amado hermano, para no parafrasearlo. Miren lo que dice el libro de Judas, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, personas, seres humanos que van a ser condenados. Pero son usados por Satanás para meterse encubiertamente dentro de su grupo de evangelistas, predicadores y todos los hombres de altar. Dice, hombres impíos. Impío es el que conoce la verdad y no la practica, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, que es el Padre Celestial, el único soberano, y dice el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se iba a disfrazar? ¿Cómo se disfrazan estos hombres? ¿Sabe que yo viví una experiencia en el Perú? Y voy a decirlo con nombre propio. No me interesa. Conocí a un supuesto evangelista que yo lo conocí por las redes sociales. Y cuando yo estuve en el Perú, en Lima, él me llamó, me hospedó en su casa y me di cuenta de unas atrocidades tremendas. El hombre, después de una predicación que yo di, reconociendo los falsos y los verdaderos profetas, la iglesia murmuraba, recuerdo aquella noche, y yo estuve a punto de decirles, por favor, guarden silencio, respeten, estoy exponiendo la palabra. Pero me quedé callado. Cuando terminó la iglesia, en medio de la predicación, el hombre se salió y se paró al frente en un automóvil. Después, me enteré que este hombre viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, sobre todo chicas, y se hacía invitar como evangelista, y las iglesias donde él pasaba las destruía con sus teologías, tratando a las mujeres de prostitutas del altar, diciendo cosas que no eran. Y un día estaba yo presente ahí cuando estaba predicando él, y yo me senté en la batería. Muchos de los que siguen mi página, o la otra página que era de Carlos Bolívar, que me tocó eliminarla porque me la hackearon, recordarán esas fotografías donde yo estaba sentado ahí tocando la batería. El caso es que este hombre, un día en su apartamento, llegó y me mostró una serie de fotografías que tenía, donde él sacó un traje de un cacique de las tribus indígenas del Amazonas en la sierra, y su penacho de plumas, y me lo mostró. Hasta me dijo, pastor, póngaselo. Yo dije, ¿qué es esto? Yo me lo puse, me puso hasta el penacho, me puso hasta el bastón de mando de los indígenas. Y oh my God, oh sorpresa, cuando me dice, pastor, es que yo acostumbro a irme 4 o 5 meses para las selvas y me voy a predicar. Y ya logré que me nombraran el cacique. Y cuando yo llego, me dice, apenas me pongo esto, antes de llegar, todos se me arrodillan y me veneran, me respetan. Y yo ahí me tendré, ¿cómo así? Si la misma escritura dice que no nos podemos inclinar, ni ante los ángeles siquiera lo permitieron, ni los arcángeles que tienen autoridad lo permitieron, sino ante el Todopoderoso. No le dije nada. Pasó esto, y un día le dije, yo quiero ir a llevar la palabra con usted allá. Me sacó excusas, y un día llegó y me habló y me dijo, pastor, le voy a decir algo, no sé cómo lo va a tomar. Y me dijo, pastor, cuando lleguemos allá va a suceder una cosa. Y es que las mujeres hacen una fila para que usted escoja hasta 5 mujeres con las cuales usted va a pasar toda la temporada. Y usted puede hacer todo lo que quiera con ellas. Así me dijo. Yo, oh my God, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y me dijo que es que la cultura de los indígenas allá es que el hombre se acuesta en una habitación grande donde está la mamá, la abuelita, la tía, la hermana, las hijas, y todas las noches tiene sexo con la que quiera. No hay ningún problema. Yo quedé en silencio, no le dije nada. Después la esposa me dijo, pastor, este hombre se me va, 4 meses se desaparece de mi casa y se va supuestamente a ayunos de oración, y ya comprendí cuáles eran los ayunos de oración. Después me enteré lo de las iglesias, cómo quedaban destruidas con sus teologías. Después me enteré, porque vi las fotos y los videos donde él se graduó en un seminario teológico de las Asambleas de Dios del Perú, en teología ministerial.
Lo mandaban a todas las iglesias porque se graduó con altas notas. Pero lo que no sabía los líderes religiosos es que este hombre era un chamán de los indígenas en la sierra peruana. Cuando se quitaba el traje se convertía en evangelista y predicaba espectacular como los famosísimos. Pero el resultado era distinto. Cuando yo lo descubrí, le dije: usted es un mentiroso hijo del diablo, señor Arévalo. Voy a decir su apellido. Y Dios le va a poner la mano encima porque usted es uno de los infiltrados que habla el libro de San Judas. Así se lo dije. Y la gente no sabe que la Iglesia Católica creó muchos seminarios bíblicos y apoyó económicamente a líderes fundadores de denominaciones donde crearon seminarios bíblicos donde muchos de nosotros nos formamos. Y aprendimos a obedecer a hombres y no a Cristo. Por ejemplo, hay un gran ejemplo del año pasado. El famosísimo pastor Cash Luna, cuando públicamente, y están los videos, búsquelo, con este título, Camino a Roma. Y él predicó, junto con otro falso profeta, que ya no vamos para Sion ni a Jerusalén, sino que vamos camino a Roma y que tenemos que volver a Roma. Y oh sorpresa, en las reuniones de ecumenismo él se hizo presente, firmó y públicamente dijo que apoyaba al Papa, que él no era cristiano y era católico, reformado, pero que era católico, no cristiano. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos viendo sus videos? ¿Cuántos vimos sus enseñanzas? ¿Cuántos dijimos amén a todo lo que nos decía y no sabíamos que era un infiltrado? Y su iglesia hoy en día, de los 40 millones de dólares, se convirtió hasta en una discoteca donde los jóvenes van a bailar, no a danzar, música electrónica. Busquen los videos y entérese. Por eso hay que volver a la palabra de Dios y no creer a todo lo que me digan en la iglesia. Por más que usted ame a su pastor, tiene que volver a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a la misma Biblia y leer. Y no andar creyendo todo. Cristo es el fundamento. Vamos ahora a leer algo en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer del verso 11 al 15. Miren lo que dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 15. Dice, escuche esto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, y está claro o no está claro. Ahí dice Jesucristo, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. ¿Claro o no está claro? Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿cuál es un fundamento? Usted, mi amado hermano, que se levantó contra mí por empezar a analizar la doctrina de su líder religioso llamado Gigi Ávila. Y fue encontrado falsa. Fue encontrada en contra de Cristo. Y lo más delicado es que si usted analiza todos los videos, usted va a encontrar que él muy poco usó la Biblia para enseñarla. Sino eran historias en nombre de Cristo, historias del diablo, historias del espíritu, historias para arriba, historias para abajo, que un milagro acá, que sanidad acá. ¿Dónde se ve él con la Biblia en mano enseñándole a la gente lo que decía la Biblia? En ninguna parte. Y fue un tiempo donde la gente no sabía leer ni escribir. Y yo sé que a usted le duele, porque muchos me escribieron, es que yo me convertí con él. Yo también lo conocí. Yo también fui a sus cruzadas. Cuando usted mira los videos Cruzada en Bogotá, Colombia, ahí estaba yo, hermano, allá estaba. Mi mamá me llevaba de niño. Yo lo escuchaba. 2 veces creo que fue a Bogotá, Colombia. Ahí estuve, yo lo escuché, yo sé de lo que estoy hablando. Yo también creí. Yo también hice esas cosas hasta que un día Dios me impulsó a leer la Biblia y encontré que no debía hacer eso. Nadie pone otro fundamento. ¿Cuál es su fundamento? ¿Su líder, su pastor, su iglesia, su denominación o Cristo? Miren lo que dice la Escritura y es tremendo. Dice, y sobre este fundamento, no dice sobre su pastor, ese fundamento llamado Cristo, Yahshua, el Mesías, el Mashiach. Dice, y sobre este fundamento alguno edifica de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Dice, la obra que cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Escuche esto. ¿Quién declara la obra de cada ministerio? Cristo. Por eso en el tiempo del conocimiento, mi amado hermano, donde ya existe Google y los celulares, y usted puede ir a investigar,
no se puede engañar a la gente. Ya no se puede engañar. Pero si usted es engañado, es porque usted quiere, porque usted tiene la pereza de no abrir la Biblia y leerla. Porque usted se consuela porque un hombre venga a hablarle en nombre de Dios. Y no es verdad. Porque usted no sabe ni qué prohibió Cristo. Pero como los hombres hablan y actúan en nombre de Cristo y en nombre del Espíritu Santo que es ahora, usted anda creyendo y cae redondita. Por eso usted busca hombres, no busca el fundamento. Y dice, el día declarará. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y le duele. Por eso a usted le dolió cuando toqué y expliqué qué pasaba con Gigi Ávila. Y no fui yo quien lo expuso, fueron otros. Yo simplemente compartí algo que me mandaron para que yo lo examinara. Y la Biblia lo encontró falso, no yo. Dice, discierne los pensamientos, los tuétanos y hasta. De hecho, le parte todo el alma. Por eso es que le duele a usted. Cuando usted le hablan de su ídolo, porque es un ídolo cuando usted sigue ciegamente a un hombre con título religioso. Llámese cristiano, llámese evangélico, llámese apostólico, llámese pentecostal, llámese bautista, llámese lo que sea. Hay un fundamento, una roca eterna y se llama Cristo. No hay nadie más. A Él debemos seguir, a Él debemos obedecer. Dice, la obra de cada uno, la cual sea, el fuego lo probará. ¿Cuál fuego? El fuego de la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Cuando dicen el fuego del Espíritu, si usted hace un análisis serio, respetuoso, el Espíritu Santo es la palabra del Dios viviente, es fuego que consume y quema la maldad. Y Él, esa palabra la usa para sacar esa raíz de idolatría, esa raíz de falsedad, y por eso a usted le duele en el alma, yo lo comprendo. Pero la verdad siempre triunfa. ¿Ven lo que dice la Escritura? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y no soy solo yo, hay muchos ministerios que ya están investigando. Y después de lo que voy a enseñar en estos días sobre el origen de las lenguas de Gigi Ávila, usted se va a ir de para atrás y se va a sorprender, enterarse de la verdad. Hemos tenido que llorar. Hemos tenido que pedirle al Señor dirección. ¿O usted cree que es fácil que yo como pastor me pare frente al mundo, porque esto va al mundo entero, y le muestre la verdad de una mentira en que está caminando el pueblo de Dios? ¿Usted cree que es fácil ir a mostraros las fallas y los errores y que hemos venido todos caminando para que nos corrijamos y no que me sigan a mí, sino sigan el camino y la verdad que es Cristo? Los que tienen el entendimiento cerrado y entenebrecido, porque el mismo Pablo dice allá, el Dios de este siglo cierra el entendimiento para que no crean a la verdad. ¿Y sabe quién se lo cierra? A los incrédulos, dice. Por eso les digo, no me crean nada, vayan e investiguen, saque la Biblia y mire, saque la Biblia y compruebe si yo lo que estoy hablando es verdad o no es verdad. No se quede ahí sentado mirándome, solamente abra su Biblia y vaya conmigo si quiere. Muchos dijeron que por sus frutos se conocerían y pensaron que los frutos es cantidad de gente y llenar estadios. Y Cristo dijo que debemos hacer frutos, sí, pero dignos de arrepentimiento. Todo contrario a lo que se está haciendo hoy en día. Verso 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, escuche esto, que es lo que está pasando con los famosos y grandes del pasado. ¿Qué pasó con Alberto Motesi? ¿Qué pasó con Luis Palau? ¿Sabe? El único del cual no se quemó la obra fue del reverendo Billy Graham, que siempre lo vimos con Biblia en mano, hablándonos lo que la Biblia decía. Nunca vimos a Billy Graham hablándonos historias, contándonos historias, que el diablo, que el espíritu que vio, que soñó.
como lo hicieron los otros. Y yo lamento, porque también me dolió, si la obra que edificó Gigi Ávila en este momento se está quemando, porque llegó el tiempo del conocimiento y la verdad. Y esa verdad se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente, no los hombres. Y está muy claro, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, si se arrepintió. Aunque así como por el fuego, todos vamos a ser procesados y todos tenemos, hasta lo que yo hablo tiene que ser revisado con la palabra. Todo tiene que ser revisado. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Libro de los Hechos. Y le anticipo, mi hermano, para que vaya sabiendo. El libro de los Hechos lo escribió Lucas. El libro de los Hechos estaba unido al libro de Lucas y en los concilios decidieron separarlo. Era un solo libro inicialmente. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Mira lo que dice la escritura. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escucha, léalo, mi hermano. Hechos 4:12. Dice muy claro la escritura, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, si no hay otro nombre y en nadie más hay salvación, ¿por qué estamos siguiendo a hombres? ¿Por qué nos estamos creyendo al pastor famosísimo que tuvo dinero y empezó a publicitarse por las redes sociales mandando TikToks cada rato? Porque eso se paga, eso no los comparten gratis. Mandando YouTubes que también se pagan para promocionarse. Mandando publicidad en televisión de señales, milagros y prodigios para que la gente corra en masa. En vez de seguir la verdad que es Cristo. El mismo Cristo en Mateo 7, 21 al 23, en el verso 23, dice muy claro, o se lo leo desde el 21, se lo voy a recitar. Dice la escritura, porque Cristo está hablando, que no todo el que le diga a Cristo, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. O sea, hay que obedecer a Cristo para entrar al reino de los cielos, porque Él mandó eso. Y dice que en el último tiempo, el día del juicio, muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre profetizamos. ¿No es lo que están haciendo las iglesias desde el año de 1967 para acá? O algunas denominaciones desde el año 1900. Después les voy a contar la historia porque ya me la investigué. Y Cristo dijo en el 23, nunca os conocí. Escúchelo, léalo. Dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si Cristo no los conoció, ¿por qué usted los reconoce? Pregúntese, ¿por qué usted está congregado en un sitio donde hacen cosas que Cristo dice que no las reconoce? Y Él dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hágase una pregunta, mi amado hermano, porque estamos probando los espíritus. Si Cristo nunca los conoce, ¿qué espíritu los usa realmente? Porque el verdadero Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, dice San Juan capítulo 14, verso 15, que el Padre lo envía. El Padre lo envía para recordar, verso 26, lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó. Y Cristo dijo que lo que Él habló fue lo que el Padre dijo. Léase todo el capítulo 14 de San Juan y entérese de la verdad. ¿Ven? Y participamos de actos que Cristo dijo no. Y hacemos cosas por encima de lo que la palabra escrita que Cristo dijo estableció. Y nos importa un pepino lo que la escritura dice y seguimos a hombres. Y corremos a eventos donde se ve eso, en vez de entrar a la palabra para aprender doctrina. Esto es delicado. Vamos ahora al libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Es lo que dice la palabra.
Vamos a leerlo desde el verso 5 al 11 nomás. Estamos probando si Cristo realmente es el Mesías o no. ¿Ok? Para eso estamos en el estudio esta noche. Probando los espíritus. Y es una orden. Usted no puede seguir creyendo que alguien venga a hablarle de Cristo sin saber si Cristo lo aprueba o no lo aprueba. Pero es tantico. Si alguien llega a visitarle a su casa y venga a hablarle de Cristo, espere tantico, vamos a mirar la palabra. Que su pastor le está predicando algo, espere un momentico, vamos a mirar la palabra. Y si la palabra dice lo contrario, lo que están diciendo ahí, es su obligación, mi hermano, que sabe la verdad, ir a decirle, pastor, mire, qué pena, ¿por qué Cristo dijo que no y usted está haciendo esto? Y si la palabra es la que los constituye falsos profetas, mi hermano, corre de ahí. Dice Apocalipsis 18:4, dice muy claro, salid de ellas, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados. Y está hablando de la gran ramera y sus hijas, que son las denominaciones, si usted no lo sabía. Todas las denominaciones tienen un origen desde el año 1500 para acá. Y salieron de la gran ramera. Dice la escritura así, el verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Dios, de Yahweh o del Padre, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Algo que no se ve en los líderes religiosos modernos, ¿cierto? Ellos están por encima de toda la iglesia, de toda la congregación. Son los intocables según las teologías humanas. Dice la escritura, verso 7, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, ¿tenemos que ser obedientes o tenemos que obedecer lo que nos conviene y lo que no nos conviene no? Me preguntaba una hermana hoy que se va a acercar para formarse en las Sagradas Escrituras. Y me decía, pastor, entonces los milagros ya no existen, las profecías ya no existen, las sanidades no existen. Le dije, vamos a la palabra. Está escrito que los profetas fueron hasta Juan, Lucas 16:16. La ley de los hombres fue hasta Juan, Lucas 16:16. Cristo ratificó la ley del Padre, que es la palabra del Padre Celestial, ¿cierto? Y Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, para hablarla, no la nuestra. Entonces, profetas no hay. Y si usted revisa Mateo 7:21-23, Cristo dijo, no los conozco. Mateo 24:24, Cristo dijo, cuidaos de los falsos profetas, porque harán señales y prodigios aún al punto de engañar a los escogidos, si fuere posible. ¿Y cuál es la forma de engañar a los escogidos? Cuando se apartan de la palabra de Dios, cuando no leen la Biblia. Así de simple, mi hermano. Así de simple. Y si usted lee el libro de Zacarías, capítulo 3, se va a encontrar que cuando Cristo llegue a Sion y se ha restaurado el reino otra vez en la tierra, en su segunda venida, los primeros actos que va a hacer después de establecer la nueva Jerusalén y el tabernáculo es mandar quitar de la tierra a todos los profetas y el espíritu inmundo que los usa. Entonces, usted no sabía esto, no se entera. ¿Por qué? Porque no lee. Ve lo que dice el verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, dice acá, que es Yahshua, se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿a quién tiene que inclinarse usted y seguir o venerar? A Cristo, no a un evangelista por más famoso y prestigio que haya tenido. ¿A quién debe obedecer? A Cristo, no a mí ni a nadie más. Y usted no obedece a Cristo a través de un hombre, sino a través de su palabra. ¿Cómo se va a enterar que Cristo dijo? A través de su palabra, porque los hombres mienten y engañan. Manipulan las escrituras para hacerle creer que son líderes religiosos. Pero todo aquel que desobedece a Cristo se constituye en un falso profeta. Simple, no lo digo yo, lo dice la escritura. Dice la escritura, verso 11, y toda lengua
confiese que Jesucristo o Yahshua HaMashiach es el Señor para la gloria de Dios Padre, que es Yahweh, el Dios de Israel. ¿Qué tiene que confesar usted? A Cristo, la verdad de Cristo, la palabra de Cristo. No solamente decir que usted pronuncia el nombre. Porque si usted pronuncia el nombre y lo coge como amuleto para la buena suerte, que para echar los espíritus, que para echar los demonios, que para sanarse, para todo eso, eso será amuleto. Lo cogió de amuleto de la buena suerte. Es la obediencia a Él y tiene que conocerlo a Él. Porque si usted no lo conoce, ya no hay excusa en desobedecerle a Él porque un hombre vino y la engañó. Si usted se deja engañar, es su culpa, no es culpa de nadie. Porque existimos hombres en el mundo que le estamos hablando la verdad, pero ustedes muchas veces, no digo todos, pero muchas veces usted nos ataca a nosotros por decirle la verdad. Porque su ídolo fue tocado, porque su eminencia fue tocado, porque el reverendo o el siervo de Dios fue tocado. Mentiroso, él no fue tocado, es su doctrina. Lo que se revisa es su doctrina, no su vida. La vida de los líderes no nos importa, porque todos cometemos errores y fallas. Lo que tenemos que revisar es la doctrina, no la vida de la persona. ¿Qué nos está enseñando? ¿En qué fundamento estamos parados? ¿En lo que dijeron los hombres o lo que Cristo estableció? ¿Ok? Libro de Gálatas, capítulo 1, 3 al 15. Vamos al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Está enseguida de 2 Corintios. Capítulo 1, verso 3 al 5, perdón. 3 al 5, 2 versículos nomás. Dice así: gracia y paz sean a vosotros de Dios, que es Yahweh, el Padre Celestial. Ahí dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién se dio a usted? ¿Su pastor, su líder, Gigi Ávila? ¿Quién se dio a usted en la cruz? ¿A quién debe seguir? ¿A los hombres o al Hijo de Dios? Y digo el Hijo de Dios porque algunas denominaciones le quitaron o borraron de la Biblia algunos versos donde dice que Él es el Hijo de Dios. Y se les olvida que en el Antiguo Testamento se certifica que no es Dios sino el Hijo de Dios. Pero le hablan como Dios. ¿Por qué? Porque se creen lo que los hombres le dijeron y no van a la Escritura. Así de simple. Es delicado. Verso 4. Bueno, verso 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está claro o no está claro? Ahora vamos a ver el famosísimo versículo en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Todo el mundo se lo sabe de memoria. Y todo el mundo lo repite, pero no le hacen caso. Dice muy claro: Jesús dijo, o le dijo: yo soy, es el camino. Yo soy, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si usted no había leído estas escrituras, donde dice que somos instrumentos para llegar a Cristo, y donde dice que usted tiene que seguir hasta Cristo, no al instrumento, usted está en lo que se llama idolatría cristiana, donde usted ciegamente le hace caso a un hombre, no importa si le dice mentiras o no, porque usted pertenece a una denominación o a una iglesia X donde usted es fiel a su pastor, a su denominación, a su iglesia y no a Cristo. Porque ni siquiera porta la Biblia, ni siquiera la lee. Y si la tiene en su casa, la cogió de amuleto para la buena suerte del Salmo 91. Y eso es agorería. Y así sea la Biblia, usted se va a condenar por usarla de esa manera y no leerla para obedecerla. Perdóneme que le hable esto, pero es la verdad. La prueba de que Cristo sí es el Mesías y sí es el Mashiach está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todo lo que es verdadero de Cristo está soportado en el Antiguo Testamento. Si usted analiza los mensajes de Cristo, están en la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Están en la Torá, que es el Pentateuco, para usted. Mal traducido, pero ahí está. Y está la prueba que sí fue él el Mesías.
Así probamos los espíritus, que Él sí es el verdadero y no otro. Libro de Isaías, capítulo 42, hay muchas, pero esta porción dice, el siervo de Jehová le pusieron. Y es Yahweh. Acuérdense de Éxodo 3:15, el numerito y en la concordancia que dice que Jehová es una representación que Roma le dio al nombre divino Yud, Het, Bat, Hei, o sea, la YHWH. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Y nadie, escuche esto, es que esto es delicado, mi hermano. Ninguno de nosotros con títulos que nos hemos puesto, o los seminarios nos han puesto, podemos decir que esta palabra la tomo para mí. Porque esta palabra no tiene interpretación personal, sino fue escrita, dirigida para comprobar que el Mashiach sí era Cristo. O el Mesías era Cristo. Nadie más. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Escuche esto. ¿Eso fue lo que hizo Cristo? Sí. A Cristo nunca lo vieron predicando en las calles, ¡arrepiéntanse! ¡Eh, eh! Y gritando como hacen los evangelistas hoy. Vaya examinando. Dice muy claro, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Porque el evangelio verdadero es personal, de amigos, para ser discípulos. No ofendiendo en las calles, no tratando de hijos del diablo, no maltratando a los que están allá, sobre todo en el catolicismo, porque si usted no conoce la escritura de Apocalipsis 18:4, dice, salid de ella, pueblo mío. Escuchen, salid de ella, pueblo mío. Porque hay pueblo de Dios allá que saldrá en tiempo y ocasión cuando Él lo disponga. Pero no por sus gritos, sus humillaciones y sus maltratos. Porque así nos enseñaron desde 1967 los famosos evangelistas. A tratarlos de hijos del diablo, que la gran ramera, que hijos del diablo, que pecadores. Y por eso es que usted ve ministerios que aprendieron de allá a maltratarse aún por las redes sociales y se tratan de hijos del diablo, como me han tratado a mí cuando hablé la verdad. Dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Por medio de qué? De la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Dice el verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Él no puso a los evangelistas, Él no puso a los profetas, ni siquiera a los discípulos. Ni siquiera a los discípulos. O si no, hágase una pregunta, que la hice cuando hablé sobre la formación del canon bíblico. ¿Qué pasó con los otros apóstoles y sus escritos? ¿Por qué no los pusieron? ¿Qué tan fuerte y delicado era que contradecían lo que tenemos en la Biblia para que los ocultaran y no los conocemos? Porque hay muchos libros que la Biblia los menciona y los quitaron de la conformación del canon bíblico, donde hay información muy relevante para estos tiempos finales. Dice, verso 7, para que abra los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Sí ve? A los ciegos, por eso se les habla la verdad. Y aquí se cumplieron las cosas primero, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, y yo las haré notorias. Y Él ya lo hizo. Por eso no necesita intermediarios para hablarnos. Isaías 43, verso 1 al 12, se lo voy a leer rapidito. Dice, así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo de Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse por nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y si sigue leyendo, está hablando del Todopoderoso. Y en el verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo, a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ve que está hablando de la misión del Mesías? Por eso había que comprobar que él sí era el Mesías y el Mashiach del verdadero. Así se prueban los espíritus, mi amado hermano. Vamos a terminar. Hebreos 3, del 1 al 6. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Entonces ya probamos que todo lo que decía el Nuevo Testamento, o lo que llamaron Nuevo Testamento del Mesías, sí era. Vamos al libro de Libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6. Mira lo que dice. Jesús, tiene un título, dice Jesús es superior a Moisés. Ahora pregunto, ¿alguno de los hombres con título religioso somos superior a Cristo? ¿Para que nos obedezcan a nosotros y no a Cristo? ¡No! ¡No! Jesús o Yahshua es superior a Moisés. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y su sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús o Yahshua HaMashiach, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Ve? Lo leímos en Isaías 43, que él fue enviado. Lo leímos en San Juan 3:16, que él fue enviado. Lo leímos en Juan 14, que a él lo enviaron. Lo vimos en Filipenses, que a él lo enviaron. Dice, él es fiel a quien lo envió, a quien lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que había de decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y si retenemos firme hasta el fin la confianza, y él gloriarnos en la esperanza. Esa es, mi amado hermano. Simple. Y si usted se va a Apocalipsis capítulo 5, no se lo voy a leer porque el tiempo ya apremia, va a encontrar la adoración celestial, donde al cordero que fue inmolado fue el que se acercó al trono y el único digno de tomar el rollo y los libros. Esos libros que van a ser abiertos, y está escrito en Apocalipsis 20 del 10 en adelante, donde seremos juzgados todos, a excepción de los que están escritos en el libro de la vida, por obedecer a Cristo. Por eso, mi hermano, en esta hora le pido encarecidamente, mi hermano, que realmente usted revise todas las teologías en que usted fue enseñado. Llegó la hora de revisar todas las teologías. Llegó la hora del conocimiento, donde usted ya no puede andar creyendo absolutamente nada de lo que se le diga, menos si usted ya fue formado. Menos me puede usted venir a decir, mi amado hermano, que usted tiene 35 o 40 años y todavía está siguiendo ciegamente a un hombre por encima de Cristo, porque le esperará condenación. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, o lo conocimos como Jesús, el Cristo llamado, o realmente su nombre es Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios viviente. Gracias porque tu palabra es verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el único que nos habla la verdad. Tú eres el único camino. Tú eres el fundamento. Tú eres la roca eterna. Tú eres la piedra angular. Tú eres el perfecto arquitecto. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y nadie más nos trae palabras de vida eterna como lo dijo Pablo. Gracias te doy, porque nos abres el entendimiento, nos quitas ese entenebrecimiento, ese velo que habla allá Pablo en Corintios, ese velo que pone
el príncipe, el Dios de este mundo, para que no creamos a la verdad, para que hagamos incredulidad. Y tu palabra misma demuestra que no importa quién nos llevó a Cristo, sino hay que seguir a Cristo sin mirar atrás. No importa qué prestigio tenga la persona que nos llevó a Cristo, sino hay que seguir a ti, a nadie más. No importa qué hizo, qué dejó de hacer, porque la palabra dice que con el tiempo, su ministerio, su doctrina será probada con el fuego, y si el fuego la destruye es porque no era verdadera. Padre, permítenos volver a tu palabra y aprender de ella, no de los hombres. Permítenos entrar en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, el Mashiach, el Mesías, Yahshua HaMashiach. Volver a las sagradas escrituras originales, que son las que Dios mismo escribió con su mano, puño y letra, aunque digan lo contrario, Señor, por una falsa teología, y tú se la entregaste a los hombres, a los profetas verdaderos, donde también se habla del Mashiach, del Mesías, y nadie puede contradecirla. Esa palabra que se está cumpliendo al pie de la letra en este tiempo, Señor mío, Dios mío. Gracias te doy por la iglesia, te doy gracias por los hermanos, te doy gracias porque le abres el entendimiento y van a caminar en tu verdad, no en mi verdad ni en la de los hombres. Gracias por la salvación y esta oportunidad y este tiempo donde nos permites salir de las teologías y las levaduras, porque es levadura. Sigue abriendo el entendimiento, sigue enseñándonos y sigue llevándonos a la vida eterna que está con el Padre Celestial, con nadie más, Señor. Gracias por aquellos hombres de prestigio que nos presentaron tu palabra. Se equivocaron, sí, pero es mi responsabilidad caminar en la verdad tuya y no la de los hombres. Gracias porque fueron instrumentos, como tú lo dijiste, pero son simplemente instrumentos. No tenemos por qué venerarlos, no tenemos por qué chismosear ni hablar de sus vidas personales, pero sí tenemos que seguir lo que ellos nos dijeron. Por algo tú dijiste también de los fariseos: no hagan lo que ellos hacen y cuídense de su doctrina, de la levadura que es la doctrina de ellos. Padre, gracias te doy en el nombre de Yahshua HaMashiach por esta noche. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice su hogar, bendice sus hijos, bendice sus negocios, bendice su economía, bendice su alacena, bendice su mesa, bendice toda su familia. Ten misericordia de ellos, provéeles sanidad, ponerles liberación, restauralos, rescátalos, Padre. Lo que tú en la palabra dices que harás cuando confiemos en ti. Que empiecen ellos a comprobar la verdad para que empiecen a recibir las añadiduras. Mis amados hermanos, fue un gusto enorme y grande estar con ustedes hoy, 22 de abril del año 2024, con la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, no la de los hombres. Nos vemos pronto, prepárense, porque así como se atrevieron a ofenderme, me llevaron a investigar con el equipo ministerial de dónde se originaron las lenguas que llaman angelicales. Y vamos a comenzar desde ahorita, a pasar por Gigi Ávila y el origen de su ministerio, y usted se va a ir de para atrás. Lamento mucho si le duele, pero vuelvo y le repito, la verdad tarde o temprano triunfa y sale a la luz, está escrito. Y segundo, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir del alma, discierne los pensamientos y hasta los tuétanos y hasta el corazón. Le va a doler, mi hermano, pero ese dolor va a pasar y usted va a entrar a buscar a Cristo y va a dejar de seguir hombres ciegamente. Dios me los bendiga. Si le place, compartan este video, hágale share a sus amigos, sus amistades, para que el mundo entero aprenda a volver al Hijo de Dios y a volver a la palabra escrita, no a la palabra de hombres. Dios les bendiga, les amamos mucho. Un saludo de parte de mi esposa, de la hermana Jolie, que no han podido estar por diferentes situaciones, pero créanme que este ministerio se sienta a escudriñar las Sagradas Escrituras, la Biblia también, y se dedica a estudiar para poder traer la verdad, no la mía, la del Hijo de Dios. Dios les bendiga, buenas noches.